mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi familia, espero que todos vaya bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Hoy me dije voy a compartir con vosotros un tema que tiene mucho que ver con el ser humano, como ser social que somos. Y es un tema que yo creo que significa mucho en nuestras vidas. Así que me dijo lo voy a compartir con vosotros. Es el tema del amor. Que muchas veces nos confundimos el amor con un deseo o querer, o lo confundimos también muchísimo con el enamoramiento. Me dijo hoy voy a compartirlo con vosotros y a ver qué es lo que pensáis vosotros de este tema. Para comenzar voy a contar algo sobre la diferencia entre el amor con la A mayúscula, con el enamoramiento, que consiste en 4 palabras: en, amor, a, miento, y la palabra querer o desear. Primeramente, el enamoramiento no lo buscamos ni lo encontramos. El enamoramiento nos sucede, sobre todo en periodos de vida en que nos sentimos mal. Nos pasa. Porque los seres humanos felices, que se sienten bien, no se enamoran. Además, el enamoramiento tiene que ver con nosotros mismos y no con el otro. Aunque sí nos sintamos atraídos por el otro. En el concepto de amor, como había dicho, existen 4 palabras: en, amor, a, miento. Esto nos revela que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor, porque está la palabra miento. Y en realidad ya se ha dicho, ¿no? El enamoramiento, primeramente, es una emoción, primeramente. Eso es lo que tenemos que saber, es muy importante. Que se produce en el cerebro por la conocida sustancia feniletilamina. Y es un aminoácido esencial que actúa como neurotransmisor. Se trata de un compuesto orgánico que produce el cerebro, perteneciente al grupo de las anfetaminas. Se trata de una droga natural que fabrica el propio organismo y que estimula el sistema nervioso. Por eso nos enamoramos. Esa palabra tan difícil, al menos para mí, la que causa todo eso de esa sensación de enamoramiento, la feniletilamina, pues provoca una exaltación, una alegría y euforia. Es considerada la sustancia bioquímica responsable del enamoramiento. Incluso se investigó que en el periodo de enamoramiento se descubrieron grandes cantidades del aminoácido feniletilamina en la orina durante la etapa del enamoramiento. Así que imaginaros. Esto podemos relacionarlo también con la pérdida del apetito, la euforia y la capacidad que tiene una persona enamorada de prescindir del sueño, como sucede en esta época emocional. También como consecuencia bloquea al campo mental, impidiéndole tener una visión objetiva de la otra persona e incluso de la realidad. Todo se debe a este estado emocional del enamoramiento. Se trata de una reacción automática
que tiene que ver con la fisiología y la psicología que se activa en ese momento cuando nos corresponden emocionalmente a nivel amoroso. Además, también aumenta los niveles de dopamina que influye en el área de la energía física y mental, concentración y capacidad de recuperación de los recuerdos, un neurotransmisor excitatorio y responsable de las sensaciones de placer, así como los niveles de norepinefrina y oxitocina. Son muy importantes. Os cuento todo esto para que lo sepáis cómo funciona, ¿no? Asimismo, la feniletilamina, esa sustancia que provoca o que activa a muchas cosas en nuestro cuerpo por lo que nos sentimos enamorados, ayuda a producir otros neurotransmisores y es la responsable de que las personas enamoradas pasan mucho tiempo pensando en la otra persona por la que se sintieron atraída, ¿no? Llegando incluso a perder la noción del tiempo. Todos nos ha pasado una vez en nuestra vida, algunos 2 veces, algunos 3 veces, algunas muchas veces, eso depende del ser humano que eres. Es como si el cuerpo perdiera la capacidad de sentirse cansado. También se merece nombrar que a través de las investigaciones realizadas en el Instituto Psiquiátrico de Nueva York, Estados Unidos, por los doctores Donald Klein y Michael Lebowitz en los años 80, se estudió por primera vez la feniletilamina en relación a cómo influye en el sentimiento del amor. Así que se hicieron bastantes investigaciones y estos investigadores sugirieron que el cerebro de un enamorado contiene grandes cantidades de feniletilamina. Además, afirmaron que esta era la responsable del cambio de reacciones en el cuerpo de la persona a nivel fisiológico, pero también a nivel psicológico. Klein y Lebowitz, en su teoría también, afirman que la producción de feniletilamina en el cerebro puede desencadenarse por un intercambio de miradas, un roce o un apretón de manos. Cuando esto sucede, el cerebro de la persona enamorada responde con sensaciones y modificaciones fisiológicas responsables de los actos y sensaciones del amor romántico. Y el amor romántico no es el verdadero amor. Eso ya lo trataremos también después, o vamos a ver lo que podemos tratar hoy. Estas sensaciones o respuestas son el estado de vigilia, el atontamiento, la falta de apetito y la felicidad extrema o euforia. Dichas sensaciones se asemejan a las del consumo de ciertas drogas como el cannabis, setas de la risa o anfetaminas. Por el otro lado, lo que es muy claro también de mencionar, que como sabemos, el enamoramiento en sí no es eterno, está limitado en el tiempo. A nivel del organismo esto es comprensible, ya que éste no podría aguantar demasiado tiempo con este nivel de excitación. Es decir, que el enamoramiento puede durar semanas, meses o incluso en algunos casos algunos años. Pero una cosa es muy segura, es que un día se acaba. Al contrario, el querer o el deseo sí están relacionados con el mundo mental. Antes de seguir, merece la pena de definir primero y comprender lo que la mente es. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etcétera, etcétera. Algunas de las cuales son características del ser humano y otras son compartidas con otras formas de vida, porque hay seres humanos que también tienen cosas parecidas al ser humano, pero no del todo. Nosotros nos distinguimos de otras formas de vida porque somos
tenemos una conciencia, digamos así. La mente es esencialmente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual y su entorno. La mente está formada por imágenes mentales, que son registros de experiencias pasadas y además que se dividen entre el consciente y el subconsciente, sin olvidar su estrecha relación con el cerebro. ¿Qué es y cómo funciona la mente humana? Os cuento esta información para que nos eduquemos, para que aprendamos, porque si no comprendemos qué es la mente, cómo trabaja la mente, es difícil comprendernos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con, como se dice, con el desarrollo que tenemos, en qué grado estamos desarrollados. Porque sí, hemos ido a colegios, a universidades, hemos estudiado, pero muchas cosas no las conocemos todavía. Y yo creo que merece la pena de educarnos otra vez, aprender a educarnos. Y así nosotros podemos transmitir ese conocimiento nuestro a la generación que viene, esta generación que está creciendo, y transmitirlo a otras personas para que comprendan. Bueno, voy a seguir. ¿Qué es y cómo funciona la mente humana? El cerebro humano es la cosa más compleja del universo. De modo que para entender en qué sentido se relaciona con la mente, os voy a dar un ejemplo que os va a permitir comprenderlo mucho mejor. Por un momento, imagina que tienes una computadora en tu cabeza que controla todo lo que haces. Tu cerebro es el hardware. You have the software and hardware, como se dice en inglés, ¿no? Hardware es todo lo que es material, lo que se puede tocar. La caja física. Tu cerebro tiene todas las conexiones eléctricas, almacenamiento, memoria y potencia de procesamiento que se necesita para funcionar como ser humano. Si tu cerebro es el hardware, entonces tu mente es el software. Este es el sistema operativo capaz de recopilar, almacenar y gestionar la información usando todos los recursos que tiene tu cerebro para realizar un procesamiento masivo de todo ello. El cerebro y la mente son inseparables y para un buen funcionamiento son dependientes el uno del otro, mutuamente. Sin el otro, digamos, si la mente, el cerebro no puede funcionar de una manera óptima como tiene que ser. Así que el cerebro y la mente están mutuamente dependientes, son mutuamente dependientes. Y yo creo que merece la pena de saber todas estas cosas para comprender, ¿no? Porque después voy a seguir contando otras cosas, pero merece la pena también de saber esto. Tu cerebro contiene alrededor de 100.000 millones de células, imagínate, nerviosas. 100.000 millones. Qué milagro, ¿no? Qué milagro. Que forman su sistema nervioso central. Estas neuronas transmiten y reciben señales electromagnéticas, electroquímicas, perdonadme, que son básicamente tus pensamientos, emociones, acciones y las funciones automáticas del cuerpo. Así que tus pensamientos son generados por tu mente. Es como el software de tu cerebro
que en realidad tiene diferentes capas de conciencia, como habíamos dicho, el consciente y el subconsciente. En este caso vamos a pasar ahora, como he explicado ahora un poco, lo que es la mente y en qué consiste la mente. Yo creo que ahora, si lo hemos comprendido bien, voy a pasar a esas palabras que es el querer. Cuando decimos yo quiero, yo deseo, sí es un sentimiento que puede vacilar de un extremo a otro, como por ejemplo de amor a odio, de algo positivo a algo muy negativo, porque dentro de esta relación se crean expectativas y necesidades que se ponen en manos de los demás. Eso es lo que pasa, como se dice, cuando lo que quería decir eso es lo que pasa sobre todo cuando uno está en una relación. Lo que hacemos es crear expectativas, tenemos expectativas en lo que se refiere al otro. Y se pide al otro que nos llene nuestra vida, ¿no? Eso pasa todavía mucho en muchas relaciones. Sobre todo en lo que se refiere a relaciones de cuando se vive en pareja, ¿no? Creyendo que nosotros necesitamos al otro que lo haga, ¿no? Por eso ponemos lo que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos, lo ponemos en las manos de los demás. Se pide al otro que nos llene nuestra vida. Y cuando hay un rechazo, entonces nos defraudamos y surgen sentimientos de rechazo, rencor y malestares que nos conducen al terreno del dolor. Ahora vamos a pasar al amor, con la A mayúscula. El amor, sin embargo, es neutro, porque carece de componentes físicos o mentales. El amor se basa en la comprensión con C, con una C mayúscula, comprensión, que va más allá de las ideas, de la razón, incluye, pero va más allá de lo mental. Proviene de la consciencia, al darnos cuenta de que en esencia somos pura conciencia. Esta comprensión, aunque requiere entrenamiento constante para que se desarrolle cada vez más, ¿cuál es la comprensión que tenemos? Se puede comprender a la otra persona en su totalidad, independientemente de si actúa con amabilidad o rabia. Merece ser feliz. Esto nos coloca en un lugar de comprensión y amor, un lugar que no puede ser oprimido por el odio. Por lo tanto, el amor no es automático, a diferencia del enamoramiento o del deseo. Sin embargo, se caracteriza por ser compasivo y caritativo. Así que, desde la experiencia humana, se puede decir que el amor es la capacidad de desear el bien a los otros y a uno mismo sin tener en cuenta la emoción o sentimiento que se produzca en mí. De modo que las necesidades personales dependen solamente de nosotros mismos y somos responsables de ellas y no el otro. Esto no quiere decir que no se puede recibir o compartir. Claro que sí,
Sin embargo, no se debe de exigir. La base es la comprensión. Como os he dicho, el amor es comprensión con una C mayúscula. Cuando se llega hasta aquí, entonces podríamos prever sentimientos de sufrimientos y odios. Nuestras relaciones con los demás serían más estables y abundantes. Entonces, ¿qué significa el amor? El amor es tomar la decisión de ser feliz por ti mismo y ser feliz con la felicidad del otro. Estarás amando si eres capaz de alegrarte por el bien del otro, sin importar los sentimientos que tengas hacia esa persona. Amar a todos es incluso una elección universal que puedes tomar. Espero que lo hayas comprendido. Si lo has comprendido, déjamelo saber. Así que el amor es la comprensión, porque solo puedes amar cuando comprendes. Aunque esa persona actúe de una manera diferente, lo que importa es que lo comprendes, sin significar que estés de acuerdo con sus actos, ni tampoco que le evites vivir las consecuencias de sus actos. Y la respetas porque quieres su bien. El amor implica una total comprensión. Si comprendes a otras personas y situaciones en tu vida, incluida tu propia, sin juzgarlas ni criticarlas, podrás ser feliz contigo mismo. La paz aumenta la energía vital. Si aumenta tu energía, tu mente será más abierta y dispuesta a comprender. Este es el ciclo amoroso. Aceptar no significa permanecer pasivo ni dejar de actuar, sino implica actuar desde la paz, la comprensión y el amor. ¿Qué es el amor? Amar es una decisión que tomas de ser feliz por ti mismo y ser feliz con la felicidad del otro. Es la capacidad que tiene el ser humano de comprender. Es una comprensión total. Y vamos a ver lo que incluye el amor. El amor incluye el amor, ¿no? El amor es una capacidad interna que debe de cultivarse como una semilla. De hecho, tenemos que verlo de esta manera. Uno de los propósitos que tiene el ser humano en esta vida es aprender primero a amarnos a nosotros mismos para después poder amar al prójimo. El amor existe en cada ser humano. Solo se tiene que ser consciente de ello y de realizarse, trabajarse. ¿Cómo? Pues a través de un trabajo interno profundo. Es tomar una decisión y pasar a practicar el autoconocimiento. Y verás que poco a poco serás consciente de ello. A través del trabajo interno serás consciente de que tú como ser humano eres conciencia. Esta forma parte de una partícula pequeña de esa conciencia universal que hay en el universo latiente, su motor, o más bien su corazón, es el amor divino. El amor implica saber qué reglas o normas debes seguir en cada relación y qué tipo de acuerdos hacer. Una relación de pareja no es lo mismo que una relación de trabajo, pero ambas son amorosas. Cuando lo veamos así, podemos entrenarnos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, convirtiendo nuestra vida diaria en un espacio de amor constante. El amor requiere la disponibilidad de cumplir con tus compromisos y a dar lo mejor de ti, a pesar de las dificultades. El amor no es algo que se da como un objeto, sino
es más bien un acto de voluntad. Este se hace visible a través de nuestro comportamiento en general. El amor es la capacidad de aceptar lo que no te gusta. Claro está que sí hay que protegerse de aquellos que nos quieren hacer mal, sin que este sea un impedimento de desearles lo mejor en sus vidas, de poder amarlas, aunque no se pueda convivir con ellas, ya que el ser humano no puede ser compatible con todo el mundo. Eso es imposible. El amor es una decisión que tomas por ti mismo. Primero, de empezar a ser consciente de lo que te perjudica y te haga sentirte mal en tu vida y tomar los pasos necesarios para apartarte de ellos, empezando hoy mismo a tomar la decisión de que trates de comprender al otro quien antes no comprendías, aceptarle tal y como es, en lugar de querer cambiarle, así pasando del camino del dolor al camino de paz, sabiduría y del amor. Es un tema, como habéis escuchado, tiene muchas facetas, ¿no? Cuando nos profundizamos en realidad lo que el verdadero amor es, vemos que es una comprensión. Y más tarde voy a hablar de los requisitos que necesita uno para cómo puedes saber si el otro, por ejemplo, las personas que tienen ese anhelo de tener un compañero o compañera de vida. Yo creo que es muy importante, el número uno es conocerte a ti mismo. Porque si tú no te conoces a ti mismo, a ti misma, es muy difícil de comprender al otro o de conocer al otro, digamos así. Porque cuando uno se enamora, como había explicado, el enamoramiento es una emoción. Es una emoción que nos pasa algunas veces en nuestra vida. Unos más que otros, sí, porque somos seres diferentes y cada ser humano ha pasado también por procesos diferentes en la vida. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es muy importante de saber que cuando tú estás enamorado o enamorada, no es una fase de tomar decisiones importantes, como por ejemplo, cuando uno está enamorado ya decide de vivir juntos, por ejemplo, sin que en realidad tú todavía no conoces al otro, porque cuando tienes esas emociones no eres consciente, no voy a decir consciente, pero no estás en un estado de pensar objetivamente, porque todo es de color de rosas, todo se ve muy bonito, todo lo aceptas, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. Así que antes de tomar decisiones que son muy importantes en nuestras vidas, tenemos que dejar que pase eso, que nuestras emociones se estabilicen y también tomar el tiempo necesario para conocer al otro. Eso es muy importante. Después, si el proceso de enamoramiento ha pasado, es posible, no pasa siempre que va a venir una etapa de comenzar a amarse el uno al otro. Y eso también tiene sus condiciones. Como hemos dicho también, el amor con A mayúscula es comprensión y no es una emoción. El desear, el querer,
son sentimientos. Son sentimientos que se producen en nuestro cerebro y que tienen que ver con nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, cómo pensamos, cómo nos sentimos también cuando pensamos algo, eso también intriga y despierta algunas cosas que tienen que ver con nuestra mochila, digamos, de nuestro pasado, de nuestras vidas, de nuestra vida en el pasado, de nuestras etapas de la vida que hemos pasado. Así que algunas veces tenemos un querer, un deseo, y tenemos también unas expectativas. Esas expectativas vienen también de cómo hemos sido educados, cuál es nuestro, ¿cómo se dice? El cuadro de referencia, de dónde viene, porque tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos como hemos sido educados, y eso conlleva también la cultura. Si también has sido educado en un ambiente también donde la religión es muy importante o no, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Y por eso el querer o el deseo es muy diferente del amor. El amor podemos decir que es un verbo, porque decimos yo amo, tú amas, él ama, que se puede conjugar. Y también el amor es una acción. Eso, cuando nosotros nos comportamos de una manera u otra, ahí podemos ver si una persona o un ser humano, como yo digo siempre, no una persona, pero me comprendéis, ¿no? Que una persona actúe de una manera u otra, de la manera que nosotros hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que hacemos, cómo actuamos. Eso es un acto, eso es el amor. El amor no tiene condiciones, no se puede exigir al otro, nada. ¿Qué es lo que se puede esperar del otro? Nada, absolutamente nada. Es una decisión personal que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando tomamos una decisión de vivir en pareja, ya después de haber conocido al otro muy bien, que eso conlleva también su tiempo necesario para conocer al otro, antes de pasar a convivir juntos, hay que analizar diferentes aspectos también de lo que vamos a hablar otro momento y no ahora. Pero de todas maneras espero que os interese este tema y lo habéis comprendido bien. Si no, dejádmelo saber. Me gustaría saber qué os parece este tema que yo comparto con vosotros. Yo creo que es un tema muy interesante. Espero que las personas que todavía son jóvenes y están empezando normalmente que pasan de enamoramientos, y ojalá que comprendáis estos aspectos muy bien, porque esto te va a conllevar. Por eso vivimos en la sociedad donde vivamos, no importa, en todo el mundo, en toda clase de sociedad, vemos que muchas relaciones fracasan, y fracasan porque se toman decisiones erróneas, fracasan también porque se hace de una manera precipitada, o se toma la decisión cuando uno está enamorado, y por eso lo he tratado hoy. Me dije, lo voy a compartir con vosotros y ojalá os beneficiéis de esto, porque yo lo comparto con vosotros a través del amor, a través de la experiencia también de mi vida, y ojalá aprendáis algo de esto, para que lo que nosotros también aprendamos lo podemos, como lo pueden heredar la generación próxima, porque vemos que en estos tiempos que vivimos, muchas personas, muchos seres humanos, porque somos seres sociales y anhelamos a tener un compañero o una compañera de vida, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? De todas maneras, yo me voy a despedir de vosotros para que no sea un vídeo muy largo, y la próxima vez voy a continuar a hablar de cómo uno puede conseguir de tener
una relación a tu medida, digamos. Aunque este tema os haya interesado, espero que os beneficiéis de ello. Si hay cosas que no comprendéis, dejádmelo saber, escribidme, que me encanta de escuchar de vosotros. Y no os olvidéis de dar un like a este canal, que también es vuestro canal, así me estás ayudando también para seguir compartiendo con vosotros, que es muy importante. Que os inscribáis y también que lo compartáis. Cuando te escribes también, cuando yo bajo un vídeo, entonces te llega, porque si no lo haces no lo vas a saber. Así que es muy importante que te inscribas y que lo compartas, ¿ok? De todas maneras, yo me voy a despedir de vosotros con mucho amor, mucho cariño, desde lo más profundo de mi ser. Hasta muy pronto. Bye bye.